A lo largo de la historia, los imperios se levantaron a base de conquista, estrategia y pura voluntad, pero casi ninguno cayó porque un enemigo más fuerte apareció en sus puertas. No, el verdadero asesino siempre estuvo más cerca, parado justo al lado del trono, sonriendo, esperando. Esta es la historia de las traiciones que derrumbaron las civilizaciones más poderosas que ha conocido la humanidad. Y algunas de estas te van a poner los pelos de punta. Empecemos con la que prácticamente inventó la puñalada por la espalda en la política. Roma, año 44 a.C. Julio César acababa de ser nombrado dictador vitalicio. Había aplastado a sus rivales en una guerra civil sangrienta, expandido el territorio romano por toda la Galia y regresado a Roma como el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra. El Senado le temía, el pueblo lo adoraba, y sus aliados más cercanos ya estaban afilando sus dagas. La mañana del 15 de marzo, los famosos idus de marzo, César, entró en la curia del Senado. Le habían advertido. Un adivino le había dicho que se cuidara de ese día exacto. Su esposa Calpurnia le había suplicado que no fuera después de soñar con su muerte. Pero César ignoró todo, confiaba en los hombres que lo rodeaban. Ese fue su error mortal. Cuando tomó asiento, un grupo de senadores lo rodeó. 60 conspiradores en total, aunque unos 20 fueron los que realmente clavaron el hierro. La primera puñalada vino de Servilio Casca, después otra, y otra más. César se resistió al principio, pero cuando vio a Marco Bruto entre los atacantes, el hombre al que había sido su mentor, al que había protegido, al que probablemente quería como a un hijo, dicen que se cubrió el rostro con la toga y dejó de luchar. 23 puñaladas, el hombre más poderoso del mundo antiguo, desangrándose sobre el mármol de la misma institución que había dominado. Los conspiradores juraban que estaban salvando la República. En realidad, la destruyeron. El asesinato de César desató otra guerra civil devastadora que terminó para siempre con la República Romana y dio paso al Imperio bajo Augusto. Los hombres que mataron a César para preservar la libertad crearon sin querer exactamente aquello que más temían. Pero el problema de Roma con la traición apenas comenzaba. Si el asesinato de César fue un golpe demoledor, lo que vino siglos después fue una pudrición lenta y agónica desde las entrañas. Para los siglos IV y V después de Cristo, el Imperio Romano se había convertido en una fábrica de traidores. Los emperadores eran asesinados por su propia guardia pretoriana con tanta frecuencia que los supuestos protectores resultaban más peligrosos que cualquier horda bárbara. Hubo un momento en que los pretorianos literalmente subastaron el título de emperador al mejor postor. Didio Juliano compró el trono en el año 193 por el equivalente a millones. Duró 66 días antes de que lo ejecutaran. Pero la traición que verdaderamente selló el destino de Roma involucró a un hombre llamado Flavio Estilicón. Era un general medio vándalo que se había convertido en el comandante militar más efectivo del Imperio Occidental. Derrotó invasiones godas, mantuvo las fronteras en pie y básicamente sostuvo al imperio con sus propias manos mientras emperadores débiles calentaban el trono, así que, naturalmente, lo mataron. En el año 408, el emperador Honorio, envenenado por consejeros envidiosos que le aseguraban que Estilicón conspiraba para tomar el poder, ordenó su arresto y ejecución. El único hombre capaz de sostener al imperio fue eliminado. En menos de 2 años, Alarico y sus visigodos saquearon Roma por primera vez en 800 años. El imperio no cayó porque los bárbaros fueran imparables. Cayó porque Roma destruyó al único hombre que podía detenerlos. Y al otro lado del mundo, otro imperio estaba aprendiendo exactamente la misma lección de la peor manera posible. El imperio mongol bajo Genghis Khan fue el imperio terrestre contiguo más grande de toda la historia. En su apogeo se extendía desde Corea hasta Hungría. Genghis Khan lo construyó con genio militar, códigos estrictos de lealtad y una tolerancia absolutamente nula hacia la traición. La ironía es brutal, porque fue precisamente la traición lo que terminó destrozando su legado. Tras la muerte de Genghis Khan, en 1227, el imperio se repartió entre sus hijos y nietos. Por un tiempo, el sistema funcionó. Pero para la década de 1260, la familia se había vuelto una contra otra sin piedad. El punto de quiebre llegó con la guerra civil toluida. Kublai Khan y su hermano Arik Boke reclamaron ambos el título de Gran Khan. Esto no fue un desacuerdo diplomático entre parientes. Fue una guerra total entre nietos del mismo conquistador legendario, cada uno al mando de ejércitos masivos de guerreros mongoles enfrentados entre sí. Kublai terminó ganando, pero el daño fue irreparable. Los 4 kanatos que componían el imperio empezaron a operar cada uno por su lado, primo contra primo.
alianza tras alianza rota. La Horda de Oro en Rusia, el Kanato de Chagatai en Asia Central, el Ilkhanato en Persia, todos se fueron separando, debilitados por el conflicto interno. El imperio que había conquistado medio mundo conocido no cayó ante ninguna fuerza exterior. Fue desmantelado por la misma sangre que lo construyó, hermanos, primos y sobrinos despedazándose mutuamente por un trono que su abuelo había forjado gracias a la unidad. Genghis Khan dijo alguna vez que una flecha sola se rompe fácilmente, pero muchas flechas juntas son indestructibles. Sus descendientes le dieron la razón haciendo exactamente lo contrario. Pero si creen que la traición familiar no podía ponerse más oscura, esperen a escuchar lo que pasaba en el Imperio Otomano. El Imperio Otomano perfeccionó algo verdaderamente escalofriante. Convirtieron la traición en política de Estado oficial. Cuando el sultán Mehmed II conquistó Constantinopla en 1453 y puso fin al Imperio Bizantino, también formalizó una práctica conocida como la ley de fratricidio. Al subir al trono, se esperaba del nuevo sultán, incluso se le alentaba legalmente, que ejecutara a todos sus hermanos, a cada uno de ellos. La lógica era de una brutalidad aplastante. Varios príncipes significaban guerras de sucesión. Guerras de sucesión significaban un imperio debilitado. Entonces había que eliminar la competencia de forma permanente. El sultán Mehmed III llevó esto al extremo en 1595. El día de su coronación, mandó estrangular a 19 de sus propios hermanos con cordones de seda. 19. Algunos todavía eran niños, los verdugos eran sordomudos, elegidos específicamente porque no podían escuchar los gritos ni hablar de lo que habían hecho. Con el tiempo, los otomanos abandonaron el fratricidio directo y lo reemplazaron con el kafes, el sistema de la jaula. Los príncipes eran encerrados en una sección aislada del palacio de por vida, mantenidos con vida pero completamente apartados del mundo exterior. Algunos pasaron décadas en confinamiento. Cuando finalmente salían para tomar el trono, muchos estaban destruidos mentalmente, incapaces de gobernar. El sultán Ibrahim, conocido como Ibrahim el Loco, pasó 22 años en el Kafes antes de convertirse en sultán en 1640. Estaba tan traumatizado que al principio se negó a abrir la puerta, convencido de que era una trampa para asesinarlo. Su reinado fue un desastre de paranoia y decisiones erráticas que casi llevan al imperio a la ruina. Los otomanos crearon un sistema diseñado para prevenir la traición. Y ese mismo sistema se convirtió en la traición definitiva contra su propio futuro. Sacrificaron la salud mental y la capacidad de sus gobernantes en el altar de la estabilidad política, y al final no obtuvieron ni estabilidad ni gobernantes capaces. Pero los otomanos duraron 6 siglos a pesar de todo esto. Otros imperios no tuvieron tanta suerte. Algunos fueron destruidos por un solo acto de traición en una sola tarde. Y aquí la historia se acerca a nuestra propia tierra. El imperio azteca era una de las civilizaciones más poderosas de todo el continente americano. Tenochtitlan, su capital, era una obra maestra de ingeniería levantada sobre un lago, con calzadas, acueductos y pirámides monumentales. Cuando los españoles la vieron por primera vez en 1519, la compararon con las ciudades más espléndidas de Europa. Bernal Díaz del Castillo, el soldado cronista que iba con Cortés, escribió que parecían cosas de encantamiento, que no sabían si lo que veían era real o un sueño. Y todo se vino abajo por una cadena de traiciones en varios niveles. Cuando Hernán Cortés llegó con menos de 600 hombres, los aztecas podrían haberlo aplastado de inmediato. El emperador Moctezuma II comandaba un ejército de cientos de miles, pero Moctezuma dudó. Recibió a Cortés en la capital, le ofreció regalos y lo trató como huésped de honor. Algunos historiadores creen que Moctezuma pensó que Cortés podía estar vinculado al dios Quetzalcóatl. Otros argumentan que simplemente estaba jugando una partida diplomática, tratando de evaluar la amenaza antes de actuar. Como sea, esa vacilación fue mortal. Pero no fue solo la indecisión de Moctezuma lo que condenó a los aztecas. Cortés explotó algo mucho más devastador. Volvió a los propios súbditos del imperio en su contra, los tlaxcaltecas, los totonacas y otros pueblos que habían sido conquistados, sometidos a tributos aplastantes y obligados a entregar víctimas para los sacrificios humanos, se unieron a los españoles en cantidades enormes. Para cuando Cortés marchó sobre Tenochtitlan en el asedio final de 1521, su ejército incluía decenas de miles de aliados indígenas que querían ver al imperio azteca destruido.
El imperio no cayó solo por la superioridad militar española, cayó porque generaciones de dominación brutal habían creado un ejército de pueblos resentidos dispuestos a aliarse con un invasor extranjero con tal de ver caer a sus opresores. Los aztecas fueron traicionados por los mismos pueblos que habían sometido, y los tlaxcaltecas y los demás que ayudaron a los españoles pronto descubrirían que sus nuevos aliados no tenían ninguna intención de compartir el poder. Una traición simplemente condujo a otra, y el continente entero pagaría las consecuencias durante siglos. Esta dinámica se repite a lo largo de la historia con una precisión casi mecánica. Y en ningún lugar fue más dramática que en el imperio, que llegó a controlar una cuarta parte del planeta entero. El dominio del Imperio Británico sobre la India, su colonia más valiosa, se sacudió hasta los cimientos con la rebelión india de 1857. Y todo empezó con una traición a la confianza tan torpe que parece inventada. La Compañía de las Indias Orientales había reclutado a decenas de miles de soldados indios, llamados cipayos, para combatir en sus ejércitos. Estos hombres eran leales, disciplinados y efectivos, pero la Compañía trató sus creencias culturales y religiosas con un desprecio asombroso. La chispa final llegó con la introducción del nuevo rifle Enfield. Para cargarlo, los soldados tenían que morder un cartucho engrasado. Se corrió el rumor de que la grasa estaba hecha con sebo de vaca y cerdo, algo profundamente ofensivo, tanto para los soldados hindúes como para los musulmanes. Cuando los cipayos del cuartel de Meerut se negaron a usar los cartuchos, 85 de ellos fueron despojados públicamente de sus uniformes, encadenados con grilletes y sentenciados a 10 años de trabajos forzados frente a sus propios compañeros. Al día siguiente, los cipayos restantes se levantaron en armas, mataron a sus oficiales británicos y marcharon sobre Delhi. La rebelión se extendió por el norte de la India como un incendio forestal. Durante meses, los británicos estuvieron al borde de perder el control del subcontinente por completo. La Compañía había traicionado la dignidad básica de los mismos hombres de quienes dependía para mantener su imperio. Y cuando esos hombres se volvieron en su contra, las consecuencias fueron devastadoras. La rebelión fue aplastada con brutalidad extrema, pero la Compañía de las Indias Orientales fue disuelta. La corona británica asumió el control directo, pero las semillas de la independencia india ya habían sido plantadas con sangre. Un imperio que gobernaba gracias al esfuerzo y sacrificio de sus súbditos, descubrió lo que pasa cuando traicionas a la gente que sostiene tu espada. Todos y cada uno de estos imperios compartieron el mismo defecto fatal. Creyeron que eran demasiado poderosos para ser destruidos desde dentro. César confió en sus senadores. Roma confió en sus guardias. Los mongoles confiaron en su linaje. Los otomanos confiaron en su sistema. Los aztecas confiaron en su dominio. Los británicos confiaron en la obediencia de sus súbditos. Todos se equivocaron. La verdad incómoda es que los imperios no caen desde afuera. Se agrietan desde dentro. Siempre. Un general ejecutado por envidia. Un hermano asesinado por el trono. Un aliado ignorado hasta que se convierte en enemigo. Un soldado humillado hasta que toma su arma y la apunta en la dirección contraria. La traición no es una catástrofe rara que golpea a civilizaciones con mala suerte. Es el desenlace por defecto. Es la forma en que funciona el poder. Los mismos mecanismos que construyen imperios, la jerarquía, el control, la dominación, son los mismos que generan el resentimiento, la rivalidad y la desesperación que los despedazan. La historia no se repite de forma exacta, pero el patrón de la traición es tan consistente a lo largo de miles de años y en todos los continentes que bien podría ser una ley de la naturaleza. Construye un imperio sobre las espaldas de otros y eventualmente esas espaldas se van a enderezar. No confíes en nadie y eventualmente nadie será digno de confianza. Concentra todo el poder en un solo lugar y todos a tu alrededor tendrán razones para arrebatártelo. El próximo imperio que caiga va a caer de la misma manera y probablemente ya tiene al traidor parado justo al lado del trono, sonriendo, esperando. Gracias por ver el video y no se olviden de revisar el canal para más historias como esta.